lo que hemos visto, vimos la ley de Coulomb, en el cual nos habla de que la fuerza electrostática es definida por esta formulita de aquí. ¿Ok? En el que esta acá tiene este valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Coulomb es la unidad de carga eléctrica que se va a manejar. Esta Q1 y Q2 son dos cargas eléctricas eh, iguales o diferentes. Bueno, dos cargas eléctricas diferentes que pueden tener la misma cantidad, ¿no? En el caso en el que tenemos cargas eléctricas del mismo signo, va a ocurrir una fuerza de repulsión, el cual va a tener un signo positivo sobre la fuerza eléctrica, y si tienen diferentes signos, ocurre una fuerza de atracción que sale con un signo negativo en la fuerza eléctrica. Y la R es la distancia. Esta atracción y repulsión es debido al campo eléctrico que les mencionaba en su momento. Este campo eléctrico es definido por estas líneas de campo eléctrico, ¿no? Producido por estas líneas de campo eléctrico en estos dos casos, para la carga positiva y para la carga negativa, sobre las cuales hay un flujo saliente, ¿sí? Sobre las líneas de campo eléctrico en el caso de una carga positiva y entrante en las líneas de campo eléctrico para una carga negativa. Cuando dos cargas del mismo signo se acercan, estas líneas se curvan de tal manera que nunca se van a intersectar entre ellas. ¿Ok? Entre estas mismas líneas hay una repulsión. Esto es lo que genera la repulsión entre las cargas del mismo signo. Y en el caso de cargas diferentes, de cargas de signos diferentes, las líneas se entrelazan unas con las otras de las diferentes cargas, uniéndolas, y entonces genera una fuerza de atracción entre ellas. ¿Okay? Eso es básicamente lo que vimos. Este campo eléctrico o la cantidad de campo eléctrico es definido por esta formulita de aquí, en el cual se parece mucho a la de la fuerza eléctrica, excepto porque no tiene una sola carga, ¿no? O sea, depende solo de una carga. ¿Va? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, profe. Profe, yo no tengo Sí. como tal una pregunta, pero es como un comentario. Ajá, dígame. Un compañero mío llamado Isaac, ahorita se me olvidaron los apellidos, no recuerdo exactamente cuáles eran. Ajá. Eh, ahorita no tiene internet, por lo tanto, pues ahorita no va a estar en la clase. Entonces, pues Ok. si le toman en cuenta en tanto la asistencia, pues. Mm, ok, por esta vez está bien, pero voy a comenzar a pedir comprobante de eso, ¿eh? Que al menos le tomen una fotito de que está fallando ahí su modem o de que no tienen internet en su computadora, de tal manera que se vea la fecha y la hora, ¿no? Pero esta vez está bien. Ahorita se llama Isaac, dices, ¿no? Sí. Bueno, me acuerdas al final de la clase, por favor, no se te olvide, porque no voy a hacer que entren más personas. Mejor ya le doy otra vez. Y vamos a poner a Isaac. Luego lo checo acá en quién es. Bien, entonces, ¿alguna otra duda? Ya puede bajar su manita, Pedro. Sí, se me había olvidado, una disculpa. ¿Alguna otra duda? Bien, entonces vamos a lo que nos interesa el día de hoy. El tema del día de hoy es
energía potencial y potencial eléctrico. ¿Ok? Bien. Empecemos recordando un poquito de nuestro curso de Física 1. Recordemos Física 1. En esta Física 1 nos hablan precisamente de la energía potencial, en el cual nos lo explican de la siguiente manera. Tengo un objeto sostenido en algún punto a una determinada altura sobre el suelo, ¿no? Y entonces este objeto a esta altura tiene una determinada energía potencial 1. Si tengo otro objeto o si elevo este mismo objeto un poquito más alto, digamos a esta altura, entonces ahora este objeto a esta altura tendrá una energía potencial 2. ¿Ok? Ahora, ¿alguien recuerda cuál de estas dos energías es más grande? La energía potencial 2. Así es, la energía potencial 2 es mayor, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que a mayor altura o a mayor distancia respecto al suelo, ¿sí? La energía potencial es mayor. Entonces vamos escribiendo esa nota. A mayor distancia del suelo, la energía potencial es mayor, ¿no? Ahora, ¿pero qué pasa en el caso en el que tenemos dos objetos a la misma distancia del suelo? Solo que una tiene una mayor masa que la otra. Este está a una distancia h y este también está a una distancia h. Sí, olvídense del 1. Esta es la misma distancia, ¿no? Del suelo. Pero este tiene una masa 1. Una masa 1 y este tiene una masa 2. Eso me genera una energía potencial 1 y una energía potencial 2. En este caso, ¿cuál de estas dos energías es mayor? La energía potencial 2. No, la 1. La 1 es mayor. Así es. Y ponemos una nota aquí. A mayor masa, la energía potencial es mayor. Potencial es mayor. ¿Ok? Ahora, ¿qué significa la palabra potencial? ¿Sí? Que es una energía que está posible a convertirse en energía cinética o en algún otro tipo de energía. Así es decir, que tiene la capacidad para hacerlo. Si nosotros buscamos la palabra potencial en el diccionario, básicamente nos lo va a definir de esa manera, ¿no? Como la capacidad para poder realizar una actividad cualquiera, ¿no? Entonces, una energía potencial puede ser definida
como la energía, se me fue se me trabaron las palabras. La energía, bueno, vamos a ponerla así, capaz de convertirse en otra como la energía cinética. En principio, estas dos energías son las que están en estrecha relación. ¿Ok? Es decir, cuando nosotros tenemos nuestro objeto a una determinada altura del suelo y está detenida, ¿sí? Este objeto va a tener una determinada energía potencial, pero su energía cinética será cero. ¿De acuerdo? Vamos a llamarle energía 1 y energía cinética 1, ¿no? Es cero. Si este está sostenido aquí. Si este objeto cae hacia el suelo, en algún otro punto, digamos aquí, obtendrá una energía potencial 2. Pero si la masa no cambia, ustedes ya me dijeron que a mayor altura la energía potencial es mayor. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que la energía potencial 2 en este caso es menor que la energía potencial 1. Es decir, perdió energía potencial. Pero nosotros conocemos un proverbio que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, ¿qué le pasó a ese resto de energía, ¿no? A esa diferencia de energía que ya no tenemos en esta energía potencial 2, ¿no? De este punto a este punto. Pues esa diferencia de energía se convirtió en la energía cinética que tiene en ese punto. ¿Sí? Es decir, la energía cinética es igual a la diferencia de energías potenciales entre el punto 1 y el punto 2. Y así conservamos la energía total, o sea, no se destruyó nada de energía, seguimos teniendo la energía total, solo que ahora se dividió entre la energía potencial y la energía cinética. Cuando llegamos hasta el suelo, si continúa nuestro movimiento hasta el suelo, en el instante en el que toca el suelo, ¿ok? Vamos a llamarlo así. En el instante en el que lo toca, ¿eh? Ni un segundo después. En este punto, la energía potencial del objeto se convierte totalmente en cero. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Pues que la energía potencial, energía cinética, en este punto exactamente tocando el cero, es exactamente igual a la energía potencial 1 que teníamos inicialmente. O sea, toda la energía potencial se convirtió en energía cinética, permitiéndole el movimiento a este objeto. Ese es básicamente el objetivo de la energía potencial. De hecho, también es llamada como energía en reposo, ¿no? Energía en reposo. ¿Ok?
Y este es el jueguito que sigue la energía potencial en física 1 cuando hablamos de mecánica, en el cual depende de la masa, depende de la distancia y además nos permite convertirlo en movimiento para el objeto, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ahora, La energía cinética queda ajá. igual. Al final, en este punto, ya cuando llega al suelo, exactamente en el momento en el que lo llega, se convierte en la energía potencial inicial. Completamente. ¿Ok? Por cierto, esto de aquí es llamada diferencia. Ay, ¿sabe qué pasa ahí? A ver, es diferencia de energía potencial o diferencia de potencial. Una palabra que vamos a utilizar mucho o una frase que vamos a utilizar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces ahora pasemos esto a nuestra definición de electricidad, ¿no? Porque cuando hablamos eh, de la física mecánica, así se llama este tipo de física que les estoy describiendo ahorita, mecánica, los objetos son definidos por la masa. ¿Dónde está? Aquí está. Por la masa, ¿no? Principalmente la energía cinética, la energía potencial y otros, la fuerza, ¿no? Son definidos por la masa. Pero en el caso de la electricidad, ¿cuál es el sustituto de esa masa, jóvenes? ¿Cuál es la cantidad que, que, que juega el papel de la masa para ese tipo de teorías? La carga. La carga eléctrica, exactamente, ¿no? Entonces, mientras que en mecánica, en física 1, el potencial eléctrico depende de la masa, en electricidad, ¿sí? La energía potencial eléctrica depende de la carga eléctrica. Así es. Sí, porque ese es nuestro parámetro que define a la electricidad, nuestro parámetro inicial, la carga eléctrica. Entonces, vamos a escribir aquí. A diferencia de la física mecánica, donde la energía potencial depende de la masa, en electricidad, esta misma o este mismo tipo de energía, vamos a ponerla así, porque no es exactamente la misma, este mismo tipo de energía dependerá de la carga eléctrica. ¿Ok? Entonces, la carga eléctrica es la que genera esa resistencia. Un potencial eléctrico cuando es muy grande, ¿sí? Mm,
¿cómo decirlo? Espérame. Bueno, primero vamos a lo siguiente. Entonces tenemos que el potencial eléctrico va a depender de la carga eléctrica. En el caso de la mecánica, que es básicamente este potencial en caída libre, ciertamente esta fuerza de aquí está haciendo, o mejor dicho, este potencial depende de esta masa, ¿no? Entonces dependemos de una sola masa y acá vamos a depender también de una sola carga eléctrica en principio. ¿Ok? Y así como también la distancia afecta al potencial, también lo va a hacer aquí en el caso de la electricidad. Afecta a la energía potencial en mecánica, también lo hará en electricidad. ¿Bien? Entonces, ahorita definimos bien cómo va a ser eso. Y además, de igual manera, una vez se libera, o sea, libera entre comillas, libera la carga eléctrica, esta energía potencial se convierte ¿en qué? Energía cinética. En energía cinética, así es. Se convierte en energía cinética. Así es. ¿Bien? Y esa energía cinética está relacionada con lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica, justamente. Tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado la palabra potencial eléctrico o diferencia de potencial, que es una forma de llamarle a la fuente, como las baterías o a la misma conexión que tenemos en nuestras casas, a los enchufes. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estudiamos circuitos eléctricos, que lo vamos a hacer un poquito más adelante, a la fuente se le llama justamente diferencia de potencial, que tiene que ver con la energía potencial y que ahí es justamente donde se liberan las cargas para que éstas se muevan a través del circuito y convertirlo en energía cinética, es decir, una corriente eléctrica. Entonces, la unidad que se va a utilizar, no sé por qué está algo lento. Ah, es que estoy grabando. Está un poquito más lento esto de lo común, precisamente porque estoy grabando. La unidad de energía eléctrica, digo energía potencial, no, del potencial, todavía no energía, del potencial
o mejor dicho, vamos a definir algo que se llama potencial eléctrico, que si bien está relacionado con la energía potencial, no es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, el potencial eléctrico es la energía, es la razón hoy. Energía potencial, vamos a poner entre paréntesis, almacenada, ¿eh? Por unidad de carga eléctrica. O también lo podemos llamar como la razón entre la energía potencial y la carga eléctrica. Cuando uno utiliza la palabra razón, hablas de una proporción, es decir, qué tanta energía potencial por unidad de carga eléctrica se tiene. Eso nos indica que la unidad del potencial, no energía potencial, es del potencial eléctrico, es Joule sobre Coulomb. ¿Ok? O sea, la unidad de energía potencial es Joule, porque el Joule siempre va a ser unidad de energía, ¿no? Coulomb es la unidad de carga eléctrica. Entonces, como el potencial eléctrico es la razón o proporción entre la energía y el potencial, es básicamente una división entre la energía potencial y la carga eléctrica. Entonces, lo primero que podemos decir es que esto es igual a la energía potencial sobre la carga eléctrica. ¿Por qué puse una V? Porque el conocido potencial eléctrico, mejor dicho, el potencial eléctrico es conocido como voltaje. Es lo que nosotros le llamamos el voltaje. ¿Por qué voltaje? Por la persona que lo estudió. Déjenme checar cómo se llamaba para que no decir mentiras. Se llamaba Alessandro Volta. Doble S. Alessandro Volta. ¿Ok? Él fue la persona que estudió este fenómeno. Y justamente por eso a un joule por Coulomb se le llama un volt. B minúscula. Un volt. ¿Sí? Que puede ser representada más con la letra V. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
Ahora bien, entonces, ¿el voltaje está relacionado con la energía potencial eléctrica? Sí. ¿Ok? ¿Qué implica eso? Bueno, nosotros vamos a tener una carga eléctrica por aquí. No sé, puede ser cualquier signo, voy a poner signo menos. ¿Ok? Y en este punto, este va a tener un voltaje 1. Cuando esta carga, por alguna razón, se mueva, ¿ok?, a este otro punto, va a tener un voltaje 2. Lo que a nosotros nos interesa es el cambio de voltaje desde este punto hasta este punto. Ese cambio es llamado diferencia de potencial. O con este símbolo. ¿Ok? Esto es lo que llamamos la diferencia de potencial o diferencia de voltaje. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Entonces, de igual manera, cada uno de estos está relacionado con una energía eléctrica. Estamos suponiendo, por supuesto, que aquí esta carga eléctrica es la misma que esta carga eléctrica, ¿no? Entonces, estamos diciendo que en este primer punto, o en este primer estado, recuerden que estado significa un momento en el que nuestro objeto de estudio, nuestro sistema, tiene ciertos valores de sus cantidades que lo representan. ¿Ok? Entonces, en este estado está relacionado con una energía potencial y la carga eléctrica. Y en este otro estado está relacionado con otra energía potencial y la carga eléctrica. Hasta el momento no sabemos cuál es mayor con respecto a cuál, ¿no? Todavía no podemos definir eso con lo que les dibujé. Entonces, si yo quiero la diferencia de potencial, si yo quiero conocer la diferencia de potencial, pues básicamente lo que voy a hacer es restar las diferencias de las energías potenciales y dividirlo entre la carga eléctrica. Es decir, diferencia de energía potencial entre carga eléctrica. ¿Ok? Disculpe, maestro. Dígame. ¿Qué significaba la V2? Digo, lo que está abajo de la V2. La Este de bolita aquí. con un... Este es una Q. No, la que está arriba de donde dice potencial. Ah, es una O. Es Ah, una ok. O con acento. Ah, ya. Gracias. Sí. O sea, puede escribirse de esta manera. A eso quiero decir. Ahí. Puede escribirse así o puede escribirse así. Son lo mismo. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos hacer un pequeño despeje y encontrar que la energía potencial, o mejor dicho, la diferencia de energía potencial es igual a la carga eléctrica
¿ok? Por la diferencia de voltaje. ¿Ok? O, bueno, primero, antes de eso, bueno, sí. O que la energía potencial, sin diferencia, es decir, a partir de aquí nomás, ¿no? De esta de acá arriba, de esto, podemos decir que la energía potencial es igual a Q por el voltaje. Ahora, el voltaje es definido por su propia formulita. Así podemos encontrar la energía potencial, ¿no? Pero el voltaje o potencial eléctrico se define como una cantidad de carga eléctrica que voy a llamar Q. Permítame. Q entre R. ¿Ok? Entonces, el asunto con esto, es que aquí estoy analizando esta carga eléctrica, pero esta carga eléctrica está inmerso, es decir, sumergido en un campo eléctrico causado por una segunda carga. Y aquí está una segunda carga. A esta la vamos a llamar Q mayúscula para diferenciarlo, ¿no? O puede ser Q1 y Q2, pero como no he puesto letras, puede ser Q mayúscula. Aquí hay una segunda carga. Entonces, aquí es cuando digo que esta, si se mueve para acá, significa que obligatoriamente esta debe de ser negativa para que se puedan repeler las cargas, ¿no? Y entonces va a tener una energía aquí y una energía acá en relación a la distancia que existe con esta carga. Es decir, aquí esta es la que define la distancia que vamos a estar llamando como R. 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 ¿Ok? Ahora, ¿qué vemos aquí? Podemos ver que si la carga eléctrica es más grande, aquí se ve, la carga que produce el campo eléctrico, ¿no? Si la carga Q mayúscula que produce el campo eléctrico, el cual define el potencial eléctrico de Q minúscula, entonces si la carga eléctrica es mayor, o sea, crece, ahí está. Entonces, el campo entonces B, ¿no? crece. Es decir, mientras más grande sea esta carga, más grande va a ser el potencial eléctrico que va a sufrir en este punto. O en este punto, no importa, ¿no? En ese sentido no importa. Mientras más grande sea esta carga, es más intenso el campo eléctrico, por lo tanto va a ser más intenso el potencial eléctrico aquí y acá. ¿De acuerdo? Pero vemos que se está dividiendo la distancia. Entonces, el que esté dividiendo la distancia, ¿qué significa? Al momento de crecer la distancia, ¿qué le va a pasar al potencial eléctrico?
Se va a dividir. Va a disminuir, así es. Pero al aumentar la distancia, disminuye el campo eléctrico. ¿Ok? O sea, es inverso, es al contrario. Lo mismo ocurre si disminuye la distancia, aumenta el campo, el campo eléctrico, no, perdón, el potencial eléctrico. ¿Ok? Y si disminuye la distancia, ¿sí?, hacia Q mayúscula, no lo olviden, entonces aumenta el potencial eléctrico. De hecho, acá también hay un efecto similar, solo que ustedes no lo aprecian del todo, porque se supone que el suelo no va a cambiar la distancia, ¿no? O sea, como les digo, este suelo es el planeta Tierra, ¿no? El potencial eléctrico aquí, jóvenes, es igual a la masa por la gravedad por la altura. Aquí, o sea, por la aceleración de la gravedad. Aquí, esta G es esta V, haz de cuenta. ¿Checan? Miren. Carga por el potencial. De hecho, ay, permítame. Ay. Esta G multiplicada por esta H funciona como ese potencial. Y la carga eléctrica como la masa. Haz de cuenta. ¿Eh? Vamos a ir relacionando eso. Aquí es donde se encuentra la distancia. Resulta, aquí nosotros en el planeta pues consideramos que la aceleración de la gravedad es constante, pero en realidad no lo es, jóvenes. La aceleración de la gravedad a la altura, a nivel del mar, es diferente a si nosotros nos subimos a la montaña más alta del planeta. ¿Sí? Que puede ser el Everest o los montes alpinos acá cerca de Argentina. No recuerdo, hay una diferencia entre uno y otro. No recuerdo cuál es realmente el más alto. Es que hay uno que es más alto considerando a nivel del mar y el otro es más alto considerando el suelo. ¿Sí? Entonces hay uno de esos es más alto en realidad. No me acuerdo cuál es. En fin, el punto es que es diferente la G en realidad. El 9.89 que nosotros utilizamos es un promedio. ¿Sí? Incluso es diferente aquí en México que en el Ecuador, esta G, en realidad. Y tiene que ver justamente con la distancia al centro de la Tierra, que funcionaría como esta R. Mientras más cerca nos encontráramos, o sea, si el planeta se comprimiera y nosotros nos acercáramos al centro de la Tierra, la gravedad que sentiríamos sería cada vez más intensa. Es decir, a menor distancia, aumentaría el potencial gravitacional. Bueno, bueno. Y entonces, bueno, entre estas distancias ya es otra cosa, ¿no? Bueno, en fin. Ok, ya tenemos todo. Oh, miren, si nosotros sustituimos eso aquí, o sea,
Si colocamos esta fórmula aquí, vamos a tener lo siguiente. La energía potencial es igual a la carga Q por la constante por una segunda carga entre la distancia. Esa es otra forma de verlo, ¿no? La energía potencial entre dos cargas, en realidad. Lo mismo ocurre con la energía potencial acá arriba, solo que las dos masas están camuflajadas, ¿no? Está la masa de la pelota o del objeto que estamos sosteniendo aquí y la masa de la Tierra. Solo que la masa de la Tierra ya está aquí en la G. Está considerada aquí en la G. ¿Sí? Por eso no hay multiplicación de dos masas. Lo que es gravedad y electricidad están relacionados, tienen fórmulas muy parecidas en realidad. Entonces, bueno, aquí está la Q principal, ¿no? Que sería como la masa de la Tierra, y la Q llamada carga de prueba o masa de prueba, que seríamos como nosotros. ¿Ok? Ahora, vemos, por ejemplo, en el caso de la fuerza, vamos a relacionarlo con nuestros temas. En el caso de la fuerza, bueno, aquí está. La R tiene que estar al cuadrado y tenemos dos cargas multiplicándose. Miren, se checan que se parece mucho, solo que la R no está al cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, podemos modificar un poquito esta fórmula. Así, miren, vamos a acomodarla primero. Sería K, Q por Q sobre R. Aquí tenemos la multiplicación de dos K, que es justamente el cálculo de la fuerza. El problema nomás es que esto no está al cuadrado. Bueno, si lo hacemos al cuadrado, y al mismo tiempo lo multiplicamos por la distancia, se conserva. ¿Por qué? Porque estos dos se anulan y se queda exactamente esta R. ¿Ok? ¿Por qué hago esto? Para que observen que esto es la fuerza. Y entonces la energía potencial se puede ver como la multiplicación de la fuerza eléctrica entre dos cargas por la distancia entre ellas. ¿Y a qué se parece fuerza por distancia, jóvenes? ¿Alguien lo recuerda? Fuerza por distancia. La velocidad. Sí genera movimiento, ¿sí? Si hablamos de fuerza, pero no exactamente. A trabajo, chavos. Recuerden que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia. ¿Ok? Entonces están relacionados. Y el trabajo también es una capacidad para realizar una acción, ¿no? Entonces, potencial eléctrico y trabajo están relacionados entre ellos. Ahora, de aquí mismo podemos separar la Q o la fuerza eléctrica. Sabemos que a su vez, permítanme, es que esto se tarda. La fuerza eléctrica a su vez es el campo eléctrico, que nomás lo voy a poner como E, por la carga por la distancia. Campo eléctrico. Recuerden que el campo eléctrico que tenemos acá es K por Q sobre R cuadrada. Si estamos considerando que la carga que genera el campo eléctrico es la Q mayúscula, entonces esto de aquí es el campo eléctrico.
multiplicado por la carga y luego por la distancia. ¿Ok? Y todo está relacionado con voltaje a su vez, ¿no? Porque el voltaje, la energía es Q por V, ¿no? Entonces, y esto a su vez es Q por V. Si eliminamos las Qs, nos deja que el potencial eléctrico es igual al campo eléctrico multiplicado por la distancia. Aquí es donde se multiplica por la distancia, que es esta de acá, que es la H que tenemos acá. ¿Ok? Si nosotros, en este caso que tengo acá, o sea, a ver, vamos a hacer otro dibujo. Si tengo las cargas así, si tengo una carga principal aquí, ¿ok? De sentido negativo. Y una carga de prueba acá. ¿Ok? Esta se va a mover hacia acá en realidad, ¿no? Vamos a hacerlo diferente. Ahí. Ahí está. Si tengo la carga de prueba aquí y esta se mueve hacia acá, ¿ok? Si consideramos que el campo eléctrico no cambia, o sea, esta va a generar un campo eléctrico, ¿no? Y esta carga está, por supuesto, inmersa en ese campo eléctrico. ¿Ok? Si consideramos que el campo eléctrico aquí y acá es la misma, lo único que va a afectar a nuestro potencial es la distancia. Y a mayor distancia, el potencial va a ser mayor. ¿Ok? Pero en realidad el campo eléctrico sí cambia, entonces se compensa. De hecho, si nosotros damos un valor aquí y un valor acá, resulta en realidad que el campo eléctrico aquí es menor que el campo eléctrico acá. ¿Ok? Entonces habría que ver qué tanto varía el potencial eléctrico al hacer el cambio de cargas. ¿Sí? Eso sería un buen ejercicio. Vamos a hacerlo ahorita. Vamos a considerar que esta carga Q mayúscula es de 5 microcoulomb. ¿Ok? Y esta carga menor, Q, va a ser de 2 microcoulomb. ¿Ok? O más pequeña para que se note. 2 nanocoulomb. ¿Ok? Entonces nosotros podemos calcular, y la distancia, ¿cierto? Si de aquí a aquí hay una distancia de 1 milímetro y de aquí hasta acá hay una distancia de 2 milímetros. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Esta es la distancia 1 y esto es la distancia 2. Entonces, el campo eléctrico 1 sería K, que es 9 por 10 a la 9,
Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por la carga eléctrica, que es esta de acá, perdón. Esta es la que genera el campo eléctrico, 5 por 10 a la menos 6 Coulomb entre la distancia a este punto es 0.001 metros todo al cuadrado. ¿Ok? Aquí ya la tenía yo. Al resolver este problema, nos da 4.5 por 10 a la 10, que es Newton sobre Coulomb. ¿De acuerdo? Y a esta otra distancia tenemos un campo eléctrico 2, que es 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, sobre, digo por 5, 10 a la menos 6 entre el doble de distancia ¿ok? Significa básicamente esto dividido entre 4. Nos va a dar 1.125 por 10 a la 10 Newton sobre Coulomb. Profe, disculpe, Sí, en donde dice 5 es una Y o es una X. es una X aquí. Que recuerden que lo estoy haciendo con el mouse y a veces se me traba un poquito. Entonces, es una X. Ah, ya. ¿Ok? Profe, Dígame. Dígame, señorita. Ok. Entonces el campo eléctrico aquí y acá son diferentes. Aquí es mayor que acá. Podemos verlo, ¿no? Eso mismo ocurre en realidad acá arriba, jóvenes. El problema es que la Tierra es tan grande que la variación en la aceleración no es tan notoria si nosotros nos separamos de la Tierra. O sea, si tenemos un objeto a 10 metros, la diferencia entre la aceleración en ese punto y la diferencia entre la aceleración a 1 metro realmente no es tan significativa como para considerarlo. Pero en realidad, si fuéramos así o quisiéramos ser muy precisos en nuestro cálculo, sí cambia esta G. ¿Ok? En electro tenemos que considerar el cambio sí o sí. Es necesario. Entonces, bueno. Y hay que encontrar entonces, queremos encontrar la diferencia de energías, ¿no? ¿Qué energía va a tener aquí? ¿Qué energía va a tener acá? Como les Profe. dije, dígame. ¿Por qué se elevaba al cuadrado la distancia? Es la fórmula del campo eléctrico. La tenemos por acá. Aquí, miren. Ok, profe. ¿Sí? Ahorita luego más preciso los problemas, pero estoy tratando de representar bien este diagramita, ¿no? Entonces ya tenemos los campos eléctricos en los diferentes puntos. Para obtener la energía en uno y otro punto hay que multiplicarlo por la carga, que en este caso es 2, y la misma distancia a la que se encuentran de la carga original, ¿no? Entonces, la energía potencial 1 va a ser el campo eléctrico 1
por la carga eléctrica por la primera distancia. Es decir, esta cantidad, 4.5 por 10 a la 10 newton sobre Coulomb, por la carga de 2 nanocoulomb, que es 2 por 10 a la menos 9 Coulomb, por la distancia, sin elevarla al cuadrado. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Chéquense que va a eliminar los Coulomb y nos va a quedar newton por metro. Y newton por metro son joules. Un newton por un metro es igual a un joule. ¿Ok? Entonces, calculando esto, vamos a tener... ¿Saben qué? No es esta cantidad. Es más pequeña. Ahorita lo checo. Vamos a tener 0.09. Aquí sería... Disculpe, profe, ¿de dónde Sí. salió el 2 por 10 a la menos 9? Ah, es la carga que les estoy diciendo que vale esta de acá. Ah, ok, gracias. 2 nanocoulomb es 2 por 10 a la menos 9. Ah, no, sí estoy bien, perdón. Sí estoy bien con ese dato. Es 9 newton por metro. ¿Ok? O lo que es igual, 0.09 joules. ¿Va? Ahora vamos a ver qué le pasó en realidad a la energía potencial al moverse la carga. En el punto 2. En el punto 2 se tiene este valor del potencial, 1.125, perdón, del campo eléctrico por 10 a la 10 newton sobre Coulomb. La carga eléctrica no va a cambiar, va a ser la misma, pero la distancia es el doble, ¿no? Entonces sí va a disminuir ligeramente. Nos está 0.045 newton por metro, o mejor conocido como 0.045 joules. Entonces sí disminuyó a pesar de que se alejó, ¿no? Uno entiende que al alejarnos se supone que la energía potencial aumentaría, que es alejarnos significa como aumentar, alejarnos del suelo, pues aumentar la altura, se puede definir de esa manera también, pero en realidad, ya en siendo más precisos, resulta que sí disminuyeron las energías. ¿Qué? A la mitad. Se disminuyó la energía potencial a la mitad. ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice qué pasó aquí? Si en este punto la energía potencial era 0.09 y en este punto es 0.045, ¿qué le pasó a ese otro 0.045? Se convirtió en energía cinética. Se convirtió en energía cinética porque se movió. Así es. Exactamente así es. Sí. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos ahora sí a ser un poquito más precisos con nuestros cálculos.
Entonces, esta es la relación. ¿Qué hay que checar? Que el potencial eléctrico o el voltaje es igual a la energía eléctrica entre Q. Esto se puede factorizar para tener que la energía eléctrica es igual a la carga de prueba por un determinado voltaje. Este voltaje no es producido por esta Q minúscula, sino por otra carga fuera de esa, ¿no? ¿Va? Que quede claro eso. Y el voltaje es definido por esa segunda carga Q mayúscula, ¿de acuerdo? Considerando esta formulita, que al sustituir podemos encontrar relaciones, ¿no? Entre los conceptos que ya vimos. Vamos a ponerlos juntitos. De aquí encontramos que la energía potencial es igual a la fuerza eléctrica por la distancia o el campo eléctrico por la carga por la distancia o la carga por el voltaje. Entonces, cualquiera de estos podemos jugar con estas formulitas. La otra es que el potencial o el voltaje es igual a multiplicar el campo eléctrico por la distancia. ¿Ok? O la energía eléctrica, la energía potencial entre la carga. ¿Qué otro? O la fuerza eléctrica por la distancia entre la carga. De prueba. ¿Sí? ¿Cuándo utilizar fuerza eléctrica? Cuando tenemos dos cargas, cuando nos definen claramente las dos cargas. Si solo nos definen la carga de prueba y ya nos están dando, por ejemplo, el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, podemos obtener la energía eléctrica de esta manera, con esta multiplicación. Entonces, esta es ya la relación que existen entre todo. Esto de aquí. Este no es otra cosa más que el despeje de esto mismo de aquí. Yo creo que la principal podemos definirla como esto. ¿Ok? La relación entre potencial eléctrico, energía potencial, fuerza eléctrica y campo eléctrico está encerrado ahí en morado. ¿Preguntas? Entonces es más conveniente usar esas fórmulas que están encerradas en el cuadrado morado. Sí, cuando queremos pasar de una a otra. ¿Ok? De una definición a otra. Claro que cada una va a tener su formulita, ¿no? O sea, puedes grabarte la de la fuerza eléctrica y de ahí sale todo lo demás. La central es justamente la ley de Coulomb. Ahí. Esto. Esa es la central. ¿Ok? Que de hecho esta fue la única fórmula que fue demostrada inicialmente al menos de forma experimental. Y ya las demás fueron deducidas. Pero esta es la original. ¿Ok? Bien, bien, bien. ¿Dónde vamos? Acá, ¿no? Pero igual pueden utilizar esto
o esto de aquí. ¿Ok? Depende de cómo está acá nuestro problema. Vamos a ver uno. Ejemplo. Mm. Dice, un electrón con carga eléctrica ay, ahí está. Un electrón. Bueno, aquí no es el acento. Exacto. Electrón con carga eléctrica de menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Se mueve estableciendo una diferencia de potencial de 1000 volts. ¿Cuál es el cambio en su energía potencial? ¿Cuál es el cambio en su energía potencial? Bueno, entonces, vamos a poner datos. Vamos a poner fórmula. Procedimiento. Y entonces, de datos tenemos la carga del electrón, que ya les había comentado que la carga del electrón se pone con la letra E y un signo menos. Pero pues nosotros la definimos como la Q, ¿no? Entonces, como aquí ya nos están dando el potencial eléctrico, la carga principal Q mayúscula no nos la están dando. Esta carga del electrón es la carga de prueba Q minúscula, ¿va? Entonces, esto es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Y luego tenemos una diferencia de potencial de 1000 volts. Y nos están pidiendo la diferencia o el cambio en su energía potencial, que se representa también con este triangulito. ¿Ok? Y entonces ya dijimos que ese cambio en la energía potencial es igual a la carga eléctrica multiplicada por el cambio de voltaje. ¿Sí? Que es la formulita que está acá. Este de aquí. Entonces, pues nada, pues ya nomás es cuestión de evaluar esto, ¿no? Entonces, ponemos el cambio en la energía potencial es igual a menos 1.6 por 10 a la menos 19 Coulomb por 1000 volts. Entonces, esto nos lo va a dejar si hacemos la multiplicación en menos 1.6 por 10 a la menos
19 menos 3. ¿Cuánto da, jóvenes? 16, ¿verdad? 16 Coulomb por volt. ¿Ok? Pero recuerden que un volt es igual a un joule sobre Coulomb. Entonces, cuando yo multiplico Coulomb por volt, es como si multiplicara Coulomb por joule sobre Coulomb. ¿Y qué le va a pasar a los Coulomb? Quedando joules. ¿Ok? Entonces, el resultado es 1.6 por 10 a la menos 16 joules. Aquí no pongo el signo negativo porque aquí no se está hablando de pérdida ni nada parecido. ¿Ok? No quiero que se confundan con eso. El signo negativo se va a utilizar en el caso el campo eléctrico y la fuerza eléctrica. ¿Ok? Pero ya en los resultados de energía ya no es tan importante el signo, porque si no se pueden confundir. Bueno, entonces lo vamos a dejar así. ¿Preguntas? La verdad, profe, ya me revolvió todo el tema. ¿En qué? Dígame, joven. Es que no sé, tantas fórmulas, apuntes de variantes de las mismas cosas, Ujú. ya me terminaron confundiendo. Ok, vamos a hacer ¿cómo se llaman esas cosas? Un pequeño formulario aquí mismo. ¿Sí? Entonces, primero, la fuerza eléctrica es la multiplicación de una carga por otra, ¿no? Es la multiplicación de dos cargas. Comúnmente la llamamos Q1 y Q2, pero vamos a dejar la forma mayúscula de una de estas. Sobre R cuadrada. ¿Ok? Esa es fuerza eléctrica. El campo eléctrico es sin esta. Básicamente es muy parecida, pero solamente nos importa la carga principal que genera el campo eléctrico. Y el voltaje pierde una distancia. ¿Ok? Así. Esas son las tres principales. Este es voltaje o potencial eléctrico. Estas son las tres principales. Seca la diferencia entre ellas. De ahí podemos obtener la energía eléctrica, la energía potencial eléctrica, multiplicando la carga de prueba Q minúscula por el voltaje. O si gustas, podrías nomás con esto bastar, ¿no? Depende mucho de lo que tengas. Puedes calcular el potencial eléctrico y ya de ahí nomás lo multiplicas por la Q y listo, ya tienes la energía eléctrica. ¿Verdad? Si hablamos de diferencia de potencial, hablamos de diferencia de energía, pero tiene la misma apariencia. Es decir, que la diferencia de energía potencial es igual a la carga por la diferencia de potencial eléctrico. Este es un solo potencial y una sola energía a una determinada distancia. Pero esto de aquí estoy diciendo que ya hubo un desplazamiento de un punto a otro. Profe, Dígame.
¿Qué significa como la O que está ahí al lado de la V? Ah, es que iba a poner O. Esa es otra. Es literalmente una O. Iba a poner algo más acá. Pero primero expliqué aquí. Ok. ¿Ok? Entonces, la energía puede ser esta multiplicación. O puede ser cualquiera de las que puse acá, ¿no? También podemos verla como la multiplicación de la fuerza eléctrica por la distancia. O la multiplicación del campo eléctrico por la carga de prueba por la distancia. ¿Ok? Las tres de arriba son las principales y ya de aquí estamos relacionándolas entre ellas. Igual podemos poner energía eléctrica acá como uno solo de esta manera. La energía potencial eléctrica sería la multiplicación de las dos cargas, pero sin el cuadrado en la distancia. Hay que tener cuidado nomás con eso. ¿Ok? La fuerza eléctrica también es igual al campo eléctrico por la carga de prueba. Y el potencial eléctrico, vamos a ponerlo abajo. Potencial eléctrico es igual al campo eléctrico por la distancia. O la fuerza eléctrica por la distancia entre la carga. Entonces, las principales son estas de acá. ¿Ok? Estas de aquí las podemos calcular ya nomás, pues, aparte de los datos del problema, ¿no? Y estas de aquí son relaciones entre estas cantidades de acá. Ahí tómenle un screenshot. Profe, yo tenía una duda acerca de los signos. Sí, dígame. Entonces, en este tema, ¿los signos negativos no se ponen? No, porque el signo tiene mucha relación con pérdida y ganancia cuando hablas de energía. Entonces aquí no sabemos si está perdiendo o si está ganando energía. El hecho de tener una carga eléctrica negativa no implica que vaya a perder energía. ¿Sí? Eso es algo aparte, es un análisis que se tiene que considerar de forma diferente. Entonces, pues vamos a tratar de no involucrarnos con eso, con el signo. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguien más? Por ejemplo, aquí en el caso del potencial eléctrico que lo ponen positivo, ¿sí? Y se mueve, pero no sabemos si la carga se mueve alejándose de la fuente de potencial eléctrico o acercándose, no lo menciona. ¿De acuerdo? Y luego aparte, si
Si se acercara, significaría que el potencial eléctrico lo está produciendo una carga eléctrica con signo positivo. Si se alejara, significa que el potencial lo está produciendo una carga eléctrica de signo negativo. ¿Ok? Entonces, para no confundir este tema con el tema de calor, en el que veíamos el signo como pérdida y ganancia de energía, entonces vamos a tratar de no utilizarlo. Déjenme buscar otro ejemplo. Bien, dice, determina el potencial eléctrico de una partícula con carga de 2.5 por 10 a la menos 5 coulomb. Le pongo el menos 5. A una distancia de 1 centímetro y luego a 1 metro. La diferencia de potencial es muy grande, entonces no lo vamos a calcular, porque las distancias sí son muy, ¿cómo decirlo? Muy diferentes entre ellas. ¿Ok? Entonces es menos 5, dijimos, ¿no? Menos 5. Entonces, esto. ¿Ok? Tenemos como dato la carga de prueba. Esta es la carga de prueba. No, esa no es la carga de prueba, es la carga principal Q mayúscula. ¿Ok? Dígame. ¿Cómo se sabe la diferencia entre carga de prueba y la carga de Q mayúscula? Ahorita, de un segundito. Listo. La diferencia es que si vamos al primer problema, nos dice que esta carga se está moviendo dentro de este potencial. ¿Sí? Se mueve estableciendo una diferencia de potencial. O sea, hace que básicamente es esta carga de aquí, moviéndose de aquí a acá, por decirlo así, ¿no? Y se produce esta diferencia de potencial. La carga de prueba, en cambio, perdón, la carga principal Q mayúscula se considera fija. Esta de aquí se va a considerar que está clavada, que está fija. Es el origen. ¿Ok?
¿Ok? Y de aquí sale todo lo demás o se mueve todo lo demás alrededor de esta carga Q mayúscula. Entonces, la carga de prueba se puede mover y la carga principal no. Al menos, bueno, sí se mueve en el sentido, pero hay que hablar de referencia, ¿no? Se considera que no se mueve. ¿Sí? Entonces, acá, en este problema, se está considerando que esta carga no se está moviendo. Vamos a ver qué potencia se encuentra a esta distancia y a esta distancia a partir de esta carga. Es decir, vamos a tener una carga aquí positiva y a la distancia de 1 centímetro vamos a checar qué voltaje tiene. Y luego, a la distancia de 1 metro, vamos a ver qué voltaje existe en este punto de acá. Pero no es un voltaje sobre esta carga. Es un voltaje en algún punto al azar, en algún punto espacial al azar. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien, y entonces nos piden el potencial aquí y el potencial acá. Y ya vimos que el potencial es igual a acá. Para que lo vean. K por la carga generadora, Q mayúscula, entre la distancia. ¿Ok? Entonces, el punto 1, que es a la distancia 1, que es este de 1 centímetro, es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2.5 por 10 a la menos 5 coulomb entre la distancia 1 centímetro. ¿Alguien recuerda qué es centi? 10 por 10 a la menos 3. Menos 3 es mili, no se les olvide. Son cuántos ceros hay, ¿no? Entonces, si le pongo un 3, son 3 ceros que representan 1000. Entonces, esto es mili. ¿Ok? Si le pongo entonces, si es centi, significa 2, ¿no? O sea, 2 ceros, como de 100. Se trabó otra vez esta cosa. Entonces, debe de ser menos 2. ¿Ok? De 100 metros. Muy bien. Si checamos esa operación, nos va a dar un resultado de iba a decir la que está en el libro, pero mejor lo voy a hacer yo. A ver, dame un segundito. Ok, sí. Es 2.25 por 10 a la 7 volts. ¿Ok? Volts. Y en el segundo punto, es decir, si nosotros colocamos una carga de prueba a esta distancia de 1 centímetro, este es el voltaje que va a sentir en ese punto. 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por 2.5
por 10 a la menos 5 Coulomb entre, y pues como ya es 1 metro, pues nada más es 1. Entre 1. Y este nos va a dar 2.25 por 10 a la 5 volts. Ahí, volts. Con L. Es LT. ¿Ok? Y bueno, ese es el resultado que vamos a poner acá. ¿Preguntas? Vamos a dejarla hasta aquí. Sí, estas otras cantidades de acá, ¿no? Que son esta y esta, todas estas de aquí, son alternativas, ¿no? En el caso en el que nos den la fuerza en vez del voltaje, por ejemplo. Podemos calcular la energía a través de la multiplicación de fuerza por distancia si dentro de nuestra información que nos dan el problema nos dan la fuerza en vez de darnos el voltaje. ¿Sí? Si nos dan las dos cargas de esta manera, pues simplemente utilizamos esta otra fórmula. O sea, podemos elegir entre todo esto, ¿va? Profe, ¿podría Dígame. poner los dos problemas como para poder tomarle foto? Sí. ¿Listo? Sí. Gracias. Ok. Bien, entonces, antes de que se me olvide, porque creo que la vez pasada se me olvidó, ¿eh? Déjenme activarles el ejercicio de la semana. Sí. Sí, la siguiente semana vamos a ver circuitos eléctricos. Y a partir de esto vamos a hablar del producto integrador. Una pregunta. Les dejé el trabajo anterior para mañana, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ok, entonces lo vamos a dejar para el lunes, para que no se encimen y no se sientan presionados. No, para el miércoles se los dejé. Bueno, ahí está en todos modos. Ya está. Cualquier cosa en todos modos, nos vemos el jueves, ¿ok? Ahorita termino de checarles el examen, ya pueden ir a ver su calificación. Si no tienen calificación en el examen, estoy viendo solamente el de prácticas ahorita, ¿no? El teórico, pues ya les voy a poner directamente a la calificación que sacaron. El práctico es el que estoy checando que también hicieron el examen sin validar tanto como calificó el aula virtual su examen, ¿no? Entonces ya voy a terminar. Si alguien falta es porque todavía no lo he calificado. Pero según yo solo me quedan como 3 personas. ¿Ok? Entonces voy a dejar de grabar. Bueno, jóvenes, pues nos vemos. Que pasen buenas tardes y me felicitan a sus respectivas madres en el día de hoy. Denme un segundo, no se me vayan. Se me fue uno por ahí, se me hace. Listo. Ok. Ahora sí, ya se pueden ir. Isaac. Vamos a considerar Isaac.
ahora sí, ya se pueden retirar, jóvenes. Gracias. Tengan buenas tardes. Gracias, Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego.